Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6 al 12. Tiene por título El testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Amén. Vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque podemos, Señor, por medio de ella, tener el testimonio fiel que tú nos has dado, Señor. Aquí tenemos un registro de la verdad, de la única verdad, tu palabra, la verdad escrita, la cual puede, Señor, santificarnos, la cual puede guiarnos en nuestro diario caminar. Señor, te rogamos que seas tú dándonos instrucción por medio de tu palabra, que podamos entender, Señor, a través de tu Espíritu, estas verdades profundas que solamente se deben discernir espiritualmente. Señor, porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Pero el espiritual, Señor, todo lo puede entender porque está guiado por tu Espíritu, Señor, que nos ilumina, que nos alumbra nuestro entendimiento, Señor, que nos hace sabios y nos santifica, Señor, para poder caminar contigo. Padre, en esta mañana, Señor, dejamos este tiempo de estudio bíblico en tus manos, esta predicación. Pedimos, Señor, que tú hables a nosotros y nos enseñes, que tu verdad sea, Señor, dando el fruto que tú desees, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Todo, Señor, lo hacemos para gloria tuya, para la honra y la exaltación, porque solamente tú eres digno, Señor. Y por eso en esta mañana, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te honramos y, Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios vivo. Anoche el mundo celebraba colocando un muñeco en un pesebre, y para ellos eso es su Dios. Un Dios que no vale nada, un muñeco simplemente. Pero para nosotros tú eres el Dios vivo, el Dios verdadero, que no se quedó en un pesebre, sino que creció y fue a la cruz y allí entregó su vida para salvarnos. Y murió y fue sepultado, pero no se quedó en la tumba. Resucitó al tercer día, se levantó de la tumba para luego ser recibido a la diestra de la majestad en las alturas. Y creemos, Señor, que tú eres el Cristo vivo, que vendrás nuevamente como lo has dicho. Señor, porque no adoramos a un Cristo muerto, a un Cristo crucificado, ensangrentado. No, adoramos a un Cristo vivo, a un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos, y que ahora está sentado a la diestra de Dios, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, pero pronto vendrá a establecer el reino de paz y de justicia sobre esta tierra. Señor, muchas gracias, porque esa es nuestra fe y eso es, Señor, lo que hemos creído, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra. Bendícenos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Amén. Bien. Lo primero que observamos en el versículo 6 es que mediante este pasaje y el siguiente se enfatiza la obra de Cristo y el testimonio de Dios que Él nos ha dado acerca de Jesús. Dice que el Señor vino mediante agua y sangre.
Han surgido diversidad de interpretaciones acerca de esos dos términos, de esas dos palabras, agua y sangre. Sin embargo, debemos ceñirnos al contexto. Y en el contexto, Juan ha venido luchando contra quiénes. ¿Contra quiénes ha venido Juan? Los falsos maestros gnósticos, los falsos maestros del gnosticismo. Ellos decían y creían que Cristo vino sobre el bautismo del Señor. En el momento en que Jesús fue bautizado, Cristo vino sobre él, pero que en el momento de la muerte, en el momento del sacrificio, en el momento en que Jesús fue a la cruz del Calvario, Cristo se apartó de él. Entonces, que quien murió en la cruz no era Dios completamente divino, sino que era simplemente un hombre cualquiera. Y pues obviamente esa mentira, ese engaño, echaría por tierra todo el peso que tiene la redención y la expiación realizada por Cristo. El agua es emblema del bautismo del Señor y la sangre de su muerte en la cruz. Estos dos fueron los puntos de su ministerio. ¿Qué hizo nuestro Señor tan pronto inicia su ministerio a la edad de 30 años, según lo narran los evangelios? Fue bautizado. ¿Por quién? ¿En dónde? ¿Y qué ocurrió allí en aquel día? ¿Qué pasó? El Señor viene a Juan, Juan estaba bautizando en el río Jordán. Vamos a ir un poquito allí a la escena. ¿Y qué pasa? Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi amado hijo, en cual tengo complacencia. En quien tengo complacencia. ¿De quién fue esa voz que se escuchó? La voz del Padre. Pero algo más ocurrió allí. El Espíritu Santo vino sobre él en forma como de paloma, dice el Evangelio, en forma como de paloma. Entonces allí estaban las tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres estaban allí, y el Padre y el Espíritu estaban dando testimonio que Cristo es el enviado, el ungido, el Mesías, el Señor. Entonces de esto nos habla el agua. Cuando se habla del agua es haciendo referencia a su bautismo. Y cuando se habla de la sangre, ¿a qué hace referencia? Ya lo dije. A su muerte. A su muerte. Es el evento final, ¿sí?, en el ministerio de nuestro Señor. Su muerte expiatoria y sustitutoria allí en la cruz del Calvario. A los hombres les gustaría tener en Jesús a un hombre perfecto y a alguien ideal que tal vez ha dado un maravilloso código de moralidad. Pero Juan insiste aquí que el Señor no es solamente el hombre perfecto, sino también el perfecto Dios. Eso es lo que está enfatizando. Jesús no es solamente el hombre perfecto, es perfecto Dios. El mismo que fue bautizado es el que dio su vida como sacrificio por los pecadores. Los hombres dicen a Jesús: bájate de la cruz y creeremos en ti. Recuerdan que esas fueron las palabras con las que muchos insultaban e injuriaban al Señor cuando estaba allí en la cruz. Bájate de la cruz y creeremos en ti. Y hoy en día la gente puede decir lo mismo porque simplemente quieren eliminar de su pensamiento el término de la cruz. Una cruz para muchos no cuadra por ningún lado. O sea, ¿cómo es eso que Dios muriendo por mí en una cruz? Eso para muchos es difícil y casi que imposible de creer. Pero lo que el apóstol Juan dice es: no puedes tener al Señor Jesucristo aparte de su perfecta obra redentora en la cruz del Calvario. No puedes separar al Señor de lo que Él ha hecho. No podemos quitar todo lo que Cristo ya hizo por nosotros.
Los antiguos sacrificios y lavados ceremoniales en el templo incluían dos elementos importantes. ¿Cuáles eran? Los que acabamos de ver acá: agua y sangre. Agua, por medio de la cual se hacían lavamientos, abluciones, ritos ceremoniales para la limpieza, y sangre que se rociaba allí en el lugar santísimo para cubrir el pecado, para hacer expiación por el pecado. Sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay remisión de pecado. Entonces, agua y sangre, dos elementos que se necesitan para ser limpios. Y lo que Juan está diciendo acá es que en Jesucristo tenemos una limpieza total y absoluta. Una limpieza plena, porque en Él tenemos agua y sangre. También estaba afirmando Juan: yo vi reposando el Espíritu sobre el Señor el día de su bautismo, y escuché la voz del Padre confirmando quién es y a qué vino. Pero además también vi la sangre brotar de sus heridas. Vi su costado abierto cuando el soldado enterró la lanza en su cuerpo, y vi la sangre. Entonces Juan está diciendo, por medio de agua y sangre es que Dios ha testificado. Ese es el testimonio. Y estos dos elementos se debe añadir otro, y es el testimonio del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, que vino para glorificar a Cristo, que vino para darnos a conocer sus verdades, todo lo que es del Señor. Él dice: Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo actúa en nosotros. Hemos dicho que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguien es de Dios, si alguien ha confiado en Cristo, debe tener la persona del Espíritu Santo en su vida, debe tener ese sello, esas arras, esa garantía de que es propiedad de Dios, de que pertenece a Dios. Y el Espíritu Santo ha estado desde Pentecostés constantemente en el corazón de los fieles, dando testimonio seguro y confiable de quién es Cristo y qué es lo que ha hecho. Y ese testimonio es fiable porque se trata del testimonio del mismo Dios, la tercera persona de la deidad, testificando también acerca de Cristo. Versículos 7 y 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. La ley en el Antiguo Testamento requería que hubiesen por lo menos tres testigos para que se estableciera la verdad sobre un asunto. Se necesitaba por lo menos tres testigos. Entonces aquí aparecen los testigos celestiales. ¿Quiénes son? El Padre, el Verbo y el Espíritu. Y en realidad estos tres son uno. Son uno. Tres personas divinas, un Dios verdadero. No creemos en tres dioses, sino en uno solo que existe en tres personas. ¿Alguien puede llegar a entender totalmente esta doctrina? ¿Alguien la puede explicar en toda su dimensión y profundidad? Podemos tomar un compendio de teología y leer acerca de la doctrina de la Trinidad, y vamos a encontrar que es algo muy profundo, muy vasto, de lo que se pueden decir muchísimas cosas. Tal vez no llegaremos nunca a entenderlo en toda su dimensión, pero así es como la Escritura lo presenta. Ahora, son tres personas divinas que comparten la misma esencia, la misma naturaleza, los mismos atributos y perfecciones. Tres personas que son completamente iguales.
No es más el Padre que el Hijo, ni el Hijo más que el Espíritu Santo. Los tres son el mismo Dios. Ahora, la doctrina de la Trinidad no depende solamente de este pasaje. ¿En dónde está en la Biblia? Por toda la Escritura, desde Génesis, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios. Ahí habla de Elohim, un Dios que existe en pluralidad. Creó Dios, el Padre, y dijo Dios, el Verbo de Dios, la palabra, Jesucristo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ahí ya está la doctrina. En el principio, en el mismo comienzo, ahí está. Al final, en Apocalipsis también la encontramos. Lo mismo. El Espíritu y la esposa dicen: ven, amén, sí, ven, Señor Jesús. Aparece ahí Cristo, el Espíritu y el Padre. Entonces la doctrina se encuentra por todas partes de la Biblia, es innegable. Y aunque muchos no la quieran aceptar, nosotros debemos entenderlo como la palabra de Dios lo presenta y como la Escritura lo dice. No podemos creer nada más ni nada menos que lo que Dios nos ha dicho por medio de su palabra. Cuando Cristo fue bautizado, como ya lo dije, el Padre abrió los cielos y proclamó públicamente: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Luego Jesús afirmó: yo y mi Padre uno somos. Y el Espíritu Santo descendió y se manifestó en la persona de Cristo para darle poder y para que llevase a cabo todo su oficio mesiánico. Él le capacitó para que pudiese hacer cosas que ningún hombre había hecho ni dicho antes. Esa fue la obra del Espíritu Santo en Cristo. Ahora nos dice también que tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. En otras palabras, si fuese necesario separar a estos tres testigos, le contarían exactamente lo mismo. No como unos niños que llegaron un día tarde al colegio y le dieron la excusa al profesor de que se había pinchado una llanta del carro. Entonces el profesor los cogió a cada uno por separado en diferentes salones y les preguntó: ¿cuál neumático fue? Y la respuesta fue que ninguno coincidió. Todos dijeron algo diferente. Lo que Juan está diciendo aquí es: el testimonio del agua, de la sangre y del Espíritu es el mismo. Ellos siempre contarán la misma historia: que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador que realmente vivió y murió y que realmente resucitó para darnos vida eterna. Ese es el testimonio del Espíritu, del agua y de la sangre, el testimonio que concuerda acerca de él. El Espíritu atestiguó en el día en que vino sobre Cristo, en el día de su bautismo, como ya lo dije, pero sigue dando testimonio en el creyente, creando en él y formando el carácter del Señor, mostrando y guiando a toda verdad. El agua. Recordemos que en el bautismo del Señor se escuchó la voz del Padre testificando acerca de su Hijo amado, y que esta declaración hizo gran énfasis. Pero recordemos también que del Señor vieron salir agua y sangre de su costado. Y hablábamos en el estudio del Salmo que en el Antiguo Testamento Dios hizo fluir agua de la roca. ¿Recuerdan cuando el pueblo llegó a cierto lugar, no había agua? ¿Y qué hizo Dios? Le dijo a Moisés que le hablara a la roca. Y él cogió su vara y la golpeó. Y del agua, de la roca, fluyó agua para que el pueblo saciase su sed. Y Dios lo ha hecho también
en la actualidad con nosotros, su pueblo, porque de Cristo la roca eterna, ha fluido el agua que sacia la sed espiritual de nuestras almas. De Cristo, nuestra roca, ha salido esa agua, fuente para vida eterna, que salta, que corre, ríos de agua viva, ¿sí?, para calmar nuestra sed. Entonces Dios lo ha hecho otra vez. Por eso Jesús dice: si alguno tiene sed, ¿qué haga? ¿Qué debe hacer? Vaya a la tienda y cómprese una Coca-Cola. Eso sí tiene sed física. Si alguno tiene sed, venga a mí, dice el Señor, y beba. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la sangre que se derramó en el Calvario, la que satisfizo las demandas de un Dios santo por nuestro pecado, esa sangre también continúa dando testimonio. ¿Por qué? Porque cuando tomamos la copa del Señor, ¿a qué estamos haciendo memoria? A la sangre derramada, sangre de la alianza nueva y eterna que fue derramada para redimirnos de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces la sangre también está dando continuo testimonio. Cada vez que conmemoramos la mesa del Señor, anunciamos que fue por medio de su sangre que recibimos la limpieza y el perdón. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Constantemente aceptamos la palabra y el testimonio de los demás. Si no lo hiciéramos, tal vez la vida y los negocios se paralizarían. Aceptamos el testimonio de los hombres falibles, engañosos y mentirosos, o como diría el presidente del vecino país, por ahí un día en una de sus grandiosas alocuciones dijo que especulan y roban como nosotros. Y aceptamos el testimonio de hombres que son engañosos, que son mentirosos, traicioneros, falsillos. ¿Cuánto más debemos aceptar el testimonio de un Dios verdadero, de un Dios confiable, de un Dios fiel, que no miente? ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Hay algo que Dios no puede hacer. Usted, no, pero ¿cómo así? Dios es omnipotente, Él lo puede todo. Sí, pero la Escritura dice que hay algo que Dios no puede hacer. Él no puede mentir. Él no puede mentir, porque Él es verdad. Dios es el testigo más competente de todos y su testimonio es el más eficaz. Y el testimonio que nos ha dado el Padre es acerca de su Hijo. Lamentablemente muchos dudan sobre el testimonio de Dios y no vacilan sobre el testimonio humano. Para muchos es más fácil creer toda la basura que el mundo brinda, todo lo que dicen los autores. Usted va a las librerías y encuentra cualquier cantidad de literatura que es pura basura, que no sirve ni no edifica para nada. Y para muchos es más fácil creer al hombre que es mentiroso que creer al Dios de verdad. Ver documentales de esos que por ahí presentan, que son también engañosos, que tratan de coger las cosas de Dios y ponerlas en tela de juicio. ¿Sí los han visto? He visto varios. Tratan de explicar los acontecimientos que la palabra de Dios dice que debemos entender por la fe.
por la fe. Y sin embargo muchos dicen, no, sí, pero es que lo que dice la ciencia es más confiable que lo que dice Dios. ¿Cuán engañados están? ¿Cuán engañados están? Deberíamos creerle a Dios, porque su testimonio es el más confiable de todos. ¿Quién puede ser más confiable que Él? En otras palabras, Dios Padre se ha colocado a sí mismo para siempre como testigo de la autenticidad de su Hijo Jesucristo. El Padre ha testificado para siempre acerca de su Hijo. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en Jesucristo tiene el testimonio de Dios en sí mismo. Es decir, ¿quién? ¿Quién tiene el testimonio de Dios? Dígalo. ¿Quién? En esta mañana, ¿quién lo tiene? Nosotros que hemos creído el testimonio de su palabra. Admite como verídico el testimonio divino y lo posee como prenda de salud eterna. Creer en alguien es depositar su confianza absoluta y plena y entregarse sin reservas. Si realizáramos una pregunta, ¿qué creen ustedes que la gente respondería? Haciendo una encuesta. ¿Usted cree en Dios? ¿Qué le responde la mayoría de las personas? ¿Qué dice la gente? Sí, claro. Yo creo que hay un arquitecto celestial, dicen algunos, que hay una fuerza superior, que hay un ser infinito, una energía. Pero si cambiáramos la pregunta y fuésemos un poco más específicos y les dijésemos, ¿usted le cree a Dios? Seguramente muchos empezarían a dudarlo, ¿no? ¿Le cree usted a Dios? Una cosa es decir creer en Dios y otra cosa muy distinta es creerle a Dios. ¿Le cree usted a Dios? Y si le cree, ¿qué debe hacer? Según lo que estamos observando en este texto. ¿Y qué más? Creerle a Dios es confiar en quién. ¿Recibir a quién? A Cristo. A Cristo. A ningún otro. Porque es que el testimonio de Dios es Cristo. Si creemos que Dios es verdad y que Dios ha dicho la verdad y que su palabra es la verdad, que es la verdad escrita y que Cristo es la verdad encarnada, estamos recibiendo el testimonio de Dios. Y si no lo hacemos, estamos diciendo a Dios, tú eres mentiroso. Alguien dijo, el que no cree lo que Dios está afirmando acerca de su Hijo, se está dirigiendo en la corte celestial con el dedo, acusando hacia Dios y diciéndole, eres un mentiroso. No estás diciendo la verdad. Es tratar a Dios de mentiroso. Imagínense, si alguien le dice a Dios que es un mentiroso, ¿a qué se expone? Al juicio, a la ira, a la condenación y la perdición eterna. Tratar a Dios de mentiroso es el peor insulto, la peor blasfemia que podemos hacer en contra de Él. Y el testimonio que Dios nos está dando, como ya lo dije y lo repito, es que Cristo es el Señor, el Salvador, que Cristo es suficiente para la salvación de nuestras almas. Ese es el testimonio de Dios. ¿Por qué muchos universitarios, por qué muchos de los jóvenes llegan allí a los centros de educación superior y en el primer año abandonan la fe de sus padres? ¿Por qué le creen más al profesor ateo?
No, es que ahora sí, como estoy en una universidad en donde los profesores son excelentes, entonces allí sí, a ellos sí les puedo creer, la fe de mis padres no. Y la gran mayoría de jóvenes están llegando a las universidades y en el primer año de educación abandonan la fe de sus padres. ¿Pero por qué lo hacen? Porque es la fe de sus padres, no es la fe de ellos. No es la fe personal. ¿Sí? A mí no me va a salvar la fe de mi mamá. Mi abuela puede que haya sido una santa, una gran mujer de Dios, bendita entre todas las mujeres. No, tampoco. Pero por más buenos que ellos hayan sido, por más que hayan tenido fe, esa fe no alcanza para salvarme a mí. La salvación es independiente, es personal. Cada uno debe tenerla. Entonces, todos necesitamos la fe en Cristo. Todos necesitamos la fe en el Señor. Jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, todos necesitamos mirar a Cristo. Todos necesitamos confiar en Él. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Estaba pensando en algún caso en donde se hubiesen pagado testigos falsos. ¿Usted ha visto alguno o recuerda alguno? ¿Cuál ha sido el caso más nombrado en la justicia de los últimos años aquí en nuestro país? A ver, dígame cuál es. El caso Colmenares. Un caso, mejor dicho, que dio de qué hablar. Y salían testigos y esa noche decían allí unos jurando delante del juez: no, es que yo estuve allí esa noche y yo iba pasando y yo vi cuando al señor Colmenares le dieron un botellazo en la cabeza. Y por allá aparece otro testigo y dice: no, yo lo vi cuando él se arrojó, se tiró de cabeza, se lanzó. Falsos testigos pagados. Pero el caso más interesante de falsos testigos lo encontré en el Evangelio de Mateo, cuando aparecieron allí delante de aquella corte de sacerdotes y el Sanedrín y todos los principales líderes de Israel. Aparecieron dos testigos. ¿Y qué decían esos dos testigos? ¿Cuál fue el testimonio que dieron? Ellos dijeron: él dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Ah? ¿Dijo eso el Señor en algún momento? ¿Esas fueron sus palabras? Qué mentirosos, ¿no? Qué falsos esos testigos. El Señor dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Lo hizo. Lo hizo al 3er día, resucitó de la tumba. Destruyeron su cuerpo, pero Él tomó la vida y lo volvió a levantar de la tumba. ¿Cómo se puede tergiversar la verdad, no? ¿Alguna vez usted ha jugado al teléfono roto? Empiezan con una frase y por allá terminan diciendo unas cosas, pero uy, ¿de dónde se inventan tanto? Uno dice: pero ¿de dónde les alcanza la imaginación para tanto? ¿Sí? Se va tergiversando. Y así es, ¿no? Así es todo. Usted escucha una noticia y se va distorsionando. Finalmente lo que llega es una cantidad de cosas que no corresponden a la verdad, que no son la verdad. Falsos testigos. Pero hay un testigo que es verdadero, es Dios. Y de Él sí podemos confiar, porque su testimonio es veraz y es digno de confianza. Versículo 11 y 12 terminamos. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
Parte de la esencia del testimonio de Dios en el creyente es que nos ha dado vida eterna. Y ese verbo dar aparece en el texto griego en aoristo, lo cual indica una acción que se realizó de una vez y para siempre, una vez por todas. Es decir que ¿Dios nos dará vida eterna? No. Ya nos la ha dado. No es una promesa, es algo que indica que ya se realizó. Es una acción ya hecha. Dios nos ha dado vida eterna. Y la vida eterna está íntimamente relacionada con la comunión por medio de Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Muchos dudan acerca de su eternidad y olvidan las palabras del Señor cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He hablado con algunos cristianos, incluso algunos creyentes que dicen ser creyentes porque son de iglesias de no muy sana doctrina, y usted les pregunta a ellos: bueno, dígame una cosa, ¿usted tiene vida eterna? ¿Y qué le responden? ¿Vida eterna? ¿Qué es eso? Uno le dice: no, pues si Dios me permite arrepentirme antes de morir. Entonces le decía a esa persona: pero es que el arrepentimiento es una obra y la salvación no es por obras. ¿Sí? Si usted cree que para ser salvo necesita arrepentirse, entonces es porque no se ha arrepentido. Y ya debería haberse arrepentido si ha confiado en Cristo. Otros dicen: pues no sé si Dios tiene misericordia de mí. Pero ¿cómo así? No ha entendido el mensaje del Evangelio. Es que ya Dios tuvo misericordia de usted porque Cristo ya murió en su lugar y pagó por su pecado. Entonces se dan cuenta, mucha gente no ha entendido eso. Cosas básicas de la salvación, básicas, pero mucha gente no lo ha podido entender. Si usted no ha podido creer que Jesucristo es el que le ha dado la vida, usted debe examinarse si de verdad ha creído en Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Yo creo que ahí está demasiado claro. La palabra habla por sí sola. ¿Sí? ¿Qué necesita usted para ser salvo? ¿En quién debe de estar? En Cristo. En Cristo. Si usted tiene a Cristo, ya tiene la vida. Ya tiene la vida como una posesión presente. ¿Sí? Ya ha sido salvo. Aquí Juan no habla de términos intermedios. No, o lo tiene o no lo tiene. ¿Sí? A lo largo de la carta hemos visto esto, ¿no? Aquí no hay dualidades. No es o es hijo de Dios o no lo es. O es un creyente, alguien que ha sido salvo, o no lo es. Pero no hay términos intermedios. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Si usted tiene a Cristo, si usted está en el Señor, usted ya es salvo. Créalo. Pero si no lo tiene, necesita ser salvado. Necesita ser salvado. Y aquí encontramos la gran diferencia entre un creyente y aquel que no lo es. Las personas sin Cristo solamente existen. Ellos no viven. La gente de afuera que no tiene a Cristo, los que anoche celebraban con el muñequito en el pesebre, poniéndolo allí a la medianoche, ellos no tienen a Cristo. Pero si usted tiene a Cristo, usted tiene la vida. Y si no lo tiene, usted solamente existe. Existe en su pecado, existe en su egoísmo, existe en su avaricia, en los placeres temporales de este mundo,
Vemos que el día de ayer la gente se desborda. La gente se desborda comiendo, bebiendo, comprando, se enloquecen. Usted los mira por las calles y todo el mundo anda acelerado, revolucionado. Otros al mediodía ya están allá que no se pueden sostener. No saben de dónde son vecinos. Todos ellos existen, pero no tienen la vida. Existen, mas no viven. Solamente aquel que ha confiado en el Señor Jesucristo es alguien que tiene la vida. ¿Por qué razón Jesús nunca predicó un sermón fúnebre? ¿Por qué Cristo nunca predicó un sermón fúnebre? Porque Él es la vida. Y porque a donde Él llegaba, los muertos se levantaban. Él es Dios de vivos. Cristo no predicó nunca un sermón fúnebre, porque todos los entierros a donde Él estuvo, los muertos se levantaron, volvieron a la vida. De igual forma, la muerte no podrá separarnos del amor de Cristo, ni tampoco tendrá un triunfo sobre nosotros. Si estamos en Cristo, si estamos en Él, no hay nada que nos pueda derrotar. Hemos visto en el estudio anterior que con Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Con Cristo tenemos vida para siempre, vida abundante, vida eterna, vida inagotable, vida inextinguible, la vida de Dios. Si usted está en Cristo, tiene la vida. Si no está en Él, necesita tenerla. Por eso es un llamado muy especial el que hacemos a todas las personas que nos escuchen. Si usted no ha confiado en el Señor para la salvación de su alma, no espere un día de mañana. Mucha gente posterga esta decisión importante. Veíamos en el estudio del Génesis que una de las decisiones más importantes, bueno, son dos decisiones importantes y trascendentales en la vida. Una es la primordial, Cristo. ¿Qué voy a hacer con Cristo? ¿Confío en Él o no lo hago? Y la otra es, ¿cuál, mi hermana? ¿Con quién me casaré? ¿No? ¿Con quién me casaré? Tremenda, difícil decisión también. Pero no postergue para después esas decisiones importantes. Mucha gente dice, no, yo mañana le entrego mi vida a Cristo. Por ahora voy a vivir, voy a disfrutar, soy muy joven, tengo tiempo. Muchos jóvenes han muerto, incluso niños. Y no me pregunte por la salvación de los niños, porque ahí sí no se me va. Es importantísimo que sepamos que Dios mismo se ha puesto como testigo y que nos ha dado un registro escrito en el que constantemente declara que su Hijo es el Redentor y el Salvador que necesitamos y que debemos creer en Él. Por todas partes en la Biblia se habla del registro, del testimonio de Dios. Desde Génesis. En Génesis, Jesucristo es la voz creadora de Dios, como ya lo dije. Es la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás. Hasta Apocalipsis, en donde es el cordero y el león. También la inspiración de la música cantada por miles y millones de ángeles, a quienes todos los redimidos de todos los tiempos se unen para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único digno de gloria, honra y poder por los siglos de los siglos. Amén. Permita que el registro de Dios preservado a través de los siglos le hable. Permita que su palabra le enseñe, le instruya. Créalo y atesórelo en su corazón para que pueda recibir esa vida que solamente Cristo puede dar.
Todos necesitamos al Señor. Como ya les dije, mis hermanos, en esta mañana, todos necesitamos a Cristo. Crea en el testimonio de Dios. Crea en el testimonio que nos habla de Él. En su palabra está el testimonio más claro y más fiel, la verdad de Dios. Créala, apréndala, memorícela, atesórela en su corazón, porque es la verdad. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque en medio de un mundo tan mentiroso, Señor, como en el que nos encontramos, en medio de tanta maldad y tanto engaño, en medio de tantos falsos maestros, Señor, qué bueno es saber que tenemos la verdad por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, por el testimonio del agua, de la sangre, por el testimonio del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Señor, gracias porque Dios es uno solo y su palabra, Señor, concuerda. Su testimonio acerca del Hijo es infalible, inerrante, innegable y fidedigno, Señor, digno de poner nuestra confianza plena y absoluta en Él. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir para ti, Padre amado, que nos guardes, Señor, que nos sustentes en medio de este mundo de mentiras en el cual nos movemos, que nos ayudes, Señor, a perseverar, a permanecer, porque esa es otra característica de los que han sido salvados, la permanencia. Señor, ayúdanos a perseverar hasta el final, que podamos, Señor, continuar en esa bendita fe que nos has dado, y sobre todo, Señor, que podamos amarnos como también nos has venido diciendo a través del estudio de esta carta, Señor, que podamos tener un amor práctico para con nuestros hermanos, para con nuestra familia en la fe, para con aquellos por quienes Cristo también ha derramado su sangre. Señor, te damos muchas gracias por este estudio en esta mañana. Dejamos todo en tus benditas manos para la gloria de tu santo nombre. Amén.